Muy bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos regalen su atención aquí en Noticias al Día. Fíjense que el programa Opinión Pública que transmitimos desde hace 39 años, bueno, justamente es lo que iba a comentar, vamos a cumplir 39 años de haber salido al aire. En esos 39 años que no hemos pasado como comunicadores, como portavoces de una voz, valga la redundancia, de la gente que a veces no tiene dónde externarla, que no hemos pasado cuando en esos 39 años han pasado gobernadores, han pasado diputados federales, han pasado senadores de la República, obviamente alcaldes de Chihuahua y tantas cosas más que significan la vida activa de una ciudad y de un estado como Chihuahua. Hemos tenido pintos verdes y colorados. Lamentablemente, haciendo un recuento de nuestra actividad como críticos o como servidores públicos a través del micrófono para la gente, nada, nada ha cambiado. Han pasado, por supuesto, gobernantes de la talla de don Manuel Bernardo Aguirre, gobernantes como Óscar Ornelas, como Fernando Baeza Meléndez, como Francisco Barrio Terrazas, y ahora estamos, no sé cómo decirlo, ni disfrutando ni soportando, por supuesto. El término debe ser otro. Estamos viviendo una etapa en que el gobierno del Estado está a cargo de un aguerrido luchador en quienes, en lo personal y fuera de partidos, desde que era un joven, un niño, tuvimos mucha fe y esperanza de que podría ser un político diferente. Lamentablemente, algunas pequeñas cosas, a decir de los que tienen una opinión diferente a la nuestra, algunas pequeñas cosas, cosas que no trascienden, han hecho que muchos de los chihuahuenses que estamos en este momento, en este tránsito del poder, hayamos perdido la confianza, hayamos cambiado el símbolo de admiración que pudimos tener en un momento dado por quien prometía mucho. Las pequeñas cosas, que a veces son las que significan muchas de las grandes cosas de la vida emocional de un pueblo, han hecho que muchos que inducimos el voto para que dejáramos de tener el yugo de la corrupción y la porquería, cambiara de alguna manera al elegir a un gobernante joven con esa muestra de la lucha social, pero sin la experiencia en la política de gobernar. Javier Corral nunca tuvo, no me acuerdo, pero casi todos los cargos de elección popular fueron por la vía plurinominal. Y yo recuerdo a un Javier Corral, aún siendo diputado, aún siendo senador, era bravo, bravo, crítico, acérrimo crítico de cosas que estaban mal, a juicio de él y de muchos otros correligionarios del partido al que pertenece. Esas pequeñas cosas que en campaña significaron la voluntad de un pueblo cansado de la corrupción, esas pequeñas cosas
que se encerraron en promesas del corazón, como dijo Cuarón, esas pequeñas cosas que llevaron a la gente a votar en contra del PRI, que quede claro, a nuestro juicio, en contra del PRI, no a favor del PAN, a favor de Javier Corral sí, a favor de Javier Corral como la esperanza, esas pequeñas cosas son las que ahora nos producen un estado de ánimo hasta cierto punto negativo. Transporte urbano. Javier Corral dijo en su campaña que el Vivebús era un monumento a la corrupción. Y no estaba mal, no estaba equivocado. Una inversión millonaria con un crédito millonario que embarcó a los chihuahuenses a pagar lo que no debía y a recibir lo que no merece. El Vivebús sí, un monumento a la corrupción, pero ahí quieren hacer otras dos líneas porque los créditos del Banco Mundial están muy generosos y además de decir que el Vivebús era un monumento a la corrupción, dijo que de llegar al poder con el voto de los chihuahuenses, tendríamos un transporte digno, suficiente y más barato de lo que entonces era la tarifa de 6 pesos en un servicio pésimo como el que teníamos. Sin embargo, pasado el tiempo y a más de un año de gobierno, el transporte urbano sigue siendo una porquería. Las pretensiones siguen de armar más líneas del Vivebús, de aquel monumento a la corrupción. Ahora quieren hacerle todo un corredor de monumentos. No sé si también a la corrupción, pero sí a la ineficacia. El transporte prometido por Corral, digno, suficiente y barato, sigue siendo indigno, sigue siendo insuficiente y de pasadita más caro. Porque no sé si fue decisión de Javier Corral o del montón de gente que tiene a su alrededor que lo hacen cometer las cosas diferentes a las que prometió Javier Corral en campaña y a las que prometía como gente y como político en el pasado siendo un crítico del sistema. Ahí tenemos el transporte urbano. Había otra promesa para los estudiantes, que nadie se quede sin educación académica universitaria por cuestiones de dinero. Y hablaron incluso de una educación universitaria casi gratuita. Y se habló de que el chihuahuense no tenía por qué seguir pagando un pésimo servicio en materia de agua potable. Y seguimos en la misma. Y las tarifas de la Junta de Agua le pusieron pluma cuata. Y la deficiencia de agua potable sigue siendo la misma. Que la culpa fue de los que se fueron, indudablemente que fue. Hubo una gran corrupción en el manejo del agua potable. Pero ya pasado el tiempo, a un año de distancia, la situación sigue siendo igual de crítica. Y lo peor del caso, que ahora pagamos más la deficiencia de los servicios de la Junta de Agua. ¿Qué decimos de la seguridad pública? Los chihuahuenses votamos por una situación de mayor seguridad y de menos violencia y de menos corrupción en los agrupamientos policíacos. Tránsito y transporte siguen siendo el nido soberano de la corrupción, porque dicen que no pueden. No pueden con el gigante que significa la mafia de los que manejan la corrupción en materia policíaca, con una deficiencia en la procuración de justicia que raya
en lo increíble, con un procurador sostenido, no sé por qué, como sostuvo Reyes Baeza a la inepta aquella, ¿cómo se llamaba? Patricia González. Nada ha cambiado. Vamos a cumplir casi 40 años y las cosas que han cambiado, con todo respeto, las pequeñas cosas que hacen que no se vea el cambio, las pequeñas cosas son las que valen más para los ciudadanos decepcionados porque no se ha logrado que la proyección que daba Javier Corral como un crítico, como un político de garra, se vea al momento de gobernar. Parece que lo único que hacía falta, o lo único que, no que hacía falta, lo único que era importante para Javier Corral y sus precursores y sus promotores era llegar al poder. Buena experiencia como crítico y como político crítico que no llegó por la vía del voto. Mala experiencia como gobernante. Con todo respeto. Gracias, pasen buen día.